Bendito sea su nombre, hermanos, de generación en generación. Qué maravilloso es Dios con cada uno de nosotros. Nos da la oportunidad de poder... Sonó allá atrás, ¿verdad? Es el poder de la palabra de Dios. O son nuestros ángeles, son sus ángeles que les están cuidando y se sentaron atrás. Deberían estar adelante, pero son tan humildes que prefieren estar allá atrás. Así que usted no se preocupe. ¿Cómo es posible, hermanos? Cuando yo lo había leído ya varias veces, pero soy honesto con ustedes, no le había dado la importancia o la reflexión necesaria, y permíteme usar esta frase, esta palabra, a este macabro, siniestro acontecimiento en la palabra de Dios. El tema se titula El levita y su concubina. El levita y su concubina. Durante algunos días de esta semana, esta pasada, yo envié los audios del libro de los Jueces, el capítulo 19, capítulo 20 y capítulo 21. Lo mandé al grupo de WhatsApp de aquí de la congregación con la idea de que usted lo escuchara, lo leyera en la Biblia y lo escuchara para que quede por ahí grabada la enseñanza de Jueces, de este tema, el levita y su concubina. Y si está en su celular, no lo borre, por favor, síganlo escuchando, léalo, véalo cada vez que usted pueda, porque va a sacar seguramente buenas conclusiones y buenas reflexiones. El levita y su concubina, Jueces capítulo 19, capítulo 20 y capítulo 21. Yo voy a rogar que todos nosotros pongamos la atención necesaria, evite la menor distracción posible, para que cada uno de nosotros seamos edificados mediante la palabra del Señor. Agradezco a Dios esta bella oportunidad, este privilegio que concede a un servidor de exponer su palabra. Espero en Dios hacerle justicia a este tema y que usted se lleve en su corazón siquiera una parte mínima en su corazón para reflexión, porque aún una parte mínima en su corazón grabada de este tema, yo sé que va a producir el fruto al cual la palabra ha sido enviada. El levita y su concubina, Jueces capítulo 19. Mire, antes de entrar al tema, vamos a hacer un preámbulo. Vamos a hacer una antesala para luego meternos al tema, el origen, ¿dónde se menciona esta parte? Vamos a Jueces, busquen por favor, Jueces, busquen Jueces, Jueces capítulo 17. Vamos a ubicarnos en Jueces capítulo 17. Jueces capítulo 17, por favor. Cuando usted lo tenga, yo necesito escuchar un amén para saber que ya todos tenemos la Biblia ya ubicada. Jueces 17. Allá en la parte de atrás, ¿ya lo tienen? Ya está, amén, ok. También por acá, ¿verdad? ¿Alguien puede apoyar ahí a Mari, la de Linda, con la Biblia para que lea? ¿Sí? ¿Puede leer? No, ok, puede escuchar, eso es bueno. Eso es bueno. Entonces, Jueces 17, versos 7 al 13. 17, 7 al 13. Voy a leer la versión Reina Valera, revisión 1960. No entiendo. Dice, había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Era forastero en Belén de Judá. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá,
y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa, hospedador, Micaía, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año. 10 ciclos de plata por año. Aparte le iba a dar vestidos y comida si el levita se quedaba ahí en su casa a vivir. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. De ahí partimos, hermanos. De ahí partimos porque es la mención, el capítulo 17, capítulo 18, hasta el capítulo 21 de Jueces, donde se menciona la historia trágica, terrible, perversa y depravada de lo que sucede a esta pareja, a este levita y a su concubina. Primeramente, hermanos, este muchacho que era levita estaba habitando como forastero allá en la tribu de Judá, en Belén de Judá, de la tribu de Judá. Usted recuerda que Dios había escogido de todas las tribus de los hijos de Jacob, que luego le cambia el nombre y le pone Israel, pues de todas las tribus del pueblo de Israel escogió a los levitas y los escoge y les encomienda una gran labor tan importante, tan privilegiada que sus hermanos no tendrían. Y es como la de que ellos fueran los sacerdotes para con Dios. Los que únicamente, los levitas, se iban a encargar de administrar todas las cosas del tabernáculo y más adelante todas las cosas espirituales respecto en el templo hacia Dios. Por lo tanto, los levitas eran los únicos que deberían estar consagrados y administrar las multiformes sabiduría de Dios en el Antiguo Testamento. Pero llama la atención porque este joven dice que estaba como forastero en la tribu de Judá. No habla si estaba con sus padres, no dice nada Dios acerca de eso. El caso es que este hombre era forastero en la tribu de Judá, él era levita. Acuérdense que se le fueron asignadas 48 ciudades a los levitas. Ellos no tendrían parte ni heredad, sino que dentro de sus hermanos Dios asignó ciudades que pertenecían a las 11 tribus, y en esas ciudades pues se le dio también a los levitas para vivir. Pero dijo Dios, yo soy tu heredad, levita. No vas a tener heredad como tus hermanos, sino que yo soy tu heredad. Entonces, para que ellos pudieran tener el tiempo para dedicárselo a Dios en el tabernáculo, entonces Dios pidió, por eso es la razón, en el Antiguo Testamento, que pide Dios el diezmo a sus hermanos, a los israelitas, y ese diezmo era para los levitas, para su manutención de los levitas, porque ellos eran los únicos que Dios había escogido y eran los únicos que deberían, por orden de Dios, por orden del cielo, administrar los asuntos espirituales. Por lo tanto, ¿qué hacía un levita ahí en Belén de Judá, en la tribu de Judá? Él debería estar administrando, él debería estar preparándose ya para que él fuera sacerdote y ejerciera lo que Dios había encomendado a toda su tribu, vamos a llamarle así, la tribu de Leví. Pero surge un caso, hermanos, aquí muy importante. Surge un caso muy importante. Este hombre, llegando al monte de Efraín, se encuentra con un personaje que sale a relucir, llamado Micaía. Y este Micaía, pues, lamentablemente, hermanos, era un idólatra. Del dinero que le había hurtado a mamá, en los versículos anteriores del capítulo 17, le había hurtado dinero a mamá, Micaía.
Pero cuando la mamá empieza a buscar y a indagar, entonces dice, no, yo lo tengo. No sé si temió ser descubierto o lo hizo honestamente, no sabemos, pero la cosa es, no, yo tengo ese dinero, mamá. Entonces le dice, bueno, es que ese dinero yo lo consagré a Jehová, decía la mamá. Entonces, pues te lo regreso. Dijo, porque yo lo consagré a Jehová. Pero Micaía dijo, no, ese dinero te pertenece, mamá. Bueno, entonces le da 200 ciclos, si no estoy equivocado. Y este hombre, esta mujer, le dio dinero al hijo, y esta mujer con Micaía pagan para que se hagan los ídolos a los cuales ellos veneraban. Y ahí está Micaía en la historia bíblica como un idólatra adorando dioses ajenos que Dios nunca había mandado. Es cuando aparece entonces en la historia este levita, este joven levita que se encuentra con Micaía. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Y como dijo que era levita, dijo, pues de ahí vienen los sacerdotes. Yo necesito un sacerdote que administre, pero equivocadamente, a mis ídolos y administre la familia para que tú te hagas cargo, porque tú eres levita. Entonces, Micaía ofrece 10 ciclos de plata por año y le dice, te voy a dar vestido y comida. Obviamente, casa, te quedas aquí. Entonces, terriblemente, hermanos, este levita acepta el convenio y empieza a adorar a dioses falsos con Micaía y la familia. Ese es el preámbulo, hermanos, para la historia que Dios nos quiere decir en esta mañana. Grave error del levita. Grave error del levita. Lo magnificamos por lo que vamos a decir más adelante, lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Grave error del levita. Servir a Micaías, que era un total y perverso idólatra. Este joven seguramente sabía que se debería dar la honra y la gloria al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, pero sin embargo acepta el convenio, el ofrecimiento de Micaías. Entonces empieza a administrar equivocadamente a los ídolos de esta familia donde la cabeza era Micaía. Yo quiero, miren, para que nos relajemos un poquito. Yo quiero, por favor, que vayamos al capítulo 19. Vamos al capítulo 19 del libro de Jueces. Entonces yo necesito, hermanos, vamos a leer. Vamos a leer el capítulo 19 del libro de Jueces. Quiero el audio, pero voy a pedir esto, hermanos, todos los que puedan, nada más los que puedan, que se pongan de pie para leer este capítulo. Pónganse de pie, por favor, hermanos, yo sé por qué. Pónganse de pie, por favor, los que puedan. Pónganse de pie, no dejen su Biblia debe estar en su mano. Su Biblia debe estar en sus manos. Pónganse de pie todos, por favor. Todos los que puedan, pónganse de pie los que puedan, por favor. No se quede porque si el tema es largo, usted se va a cansar. Y luego ya va a pasar a rebotar la información. Entonces, pónganse de pie para que el cuerpo se relaje. Los que puedan. Bien, vamos a ubicar Jueces capítulo 19, por favor. No lo pierda de vista. Vamos a leer. Usted con la lectura va a ir ahí y yo voy a poner el audio, por favor. Capítulo 19. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió, para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre.
Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso. Y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno, «Conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis». Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, «Yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón». Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, «Conforta ahora tu corazón, y aguarda hasta que decline el día». Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, «He aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa». Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, «Ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche». Y su señor le respondió, «No iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa». Y dijo a su criado, «Ven, sigamos hasta uno de esos lugares, para pasar la noche en Gabaa o en Ramá». Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo, «¿A dónde vas, y de dónde vienes?» Y él respondió, «Pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada». Y el hombre anciano dijo, «Paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza». Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, «Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos». Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, «No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame». Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo, «Levántate y vámonos». Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo, y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, «Jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad». ¿Cómo suena, hermanos, esta historia a sus oídos, a su corazón? Trágica.
perversa. Habían perdido los de Gaba, habían perdido toda sensibilidad humana. Había una perversión tan grande que esa fue una de las razones por las cuales Dios destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Lo recuerdan? El mismo acontecimiento o algo parecido sucede en el capítulo 19 de Jueces que acabamos de escuchar y leer. Allá cuando este hombre Lot está en Sodoma y Gomorra y los ángeles van a rescatarlo, pasa lo mismo con la gente. La sodomía había crecido tanto, hermanos, que había llegado al corazón de los gabaonitas. De tal manera que surge algo del cual sería uno de los primeros puntos a reflexionar en nuestras vidas. Y gracias a Dios que nos da esta oportunidad, porque la palabra del Señor dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito Dios, que a ti y a mí, hermano, y a los que están viendo este video o que más adelante lo van a ver ya grabado, bendito sea Dios que nos da la oportunidad a cada uno de nosotros para poder entender y estudiar su palabra. Ese conocimiento de la palabra de Dios, Dios nos aconseja a que lo pongamos en práctica. Vamos a ver la historia que acabamos de escuchar y leer, y luego al final haremos dos puntos importantes de conclusión. Sé que usted puede tener, y cada uno de nosotros, y los que nos escuchan y nos ven, pueden escribir miles y miles de libros de conclusiones, nada más de conclusiones, que seguramente, hermanos, no cabrían tantos libros en el mundo. Por lo tanto, hay algo que llama mi atención. Desde el capítulo 17, verso 6, no lo lean, aquí lo tengo. Jueces 17, 6 dice que en aquellos días no había rey en Israel. No había rey en Israel, y esto es lo trágico. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Como no había rey, como no había ley, como no había gobierno, entonces cada ciudadano hacía lo que mejor le parecía, lo que, como decimos acá en Tabasco, lo que bien le parece o lo que Dios dice a la gente, lo que Dios le da a entender. Entonces, Israel sin rey, hermanos, cada uno hacía lo que quería. Cada uno andaba en sus propios deseos, en sus propias intenciones del corazón. Y si Dios existía, entonces para ellos no les importaba y no lo tomaban en cuenta. Entonces era un trágico problema. Era un trágico problema. ¿Usted recuerda Romanos capítulo 1? Todo el capítulo 1 de Romanos, cuando menciona, hermanos, permítame tantito. Cuando menciona que el pueblo romano, el pueblo gentil, se había depravado tanto que como ellos no habían tomado en cuenta a Dios, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y nos da una lista de cómo la sociedad en aquel entonces se había corrompido, que no tomaban en cuenta a Dios. Por eso Dios los suelta a ese pueblo del cual se refiere Romanos capítulo 1, y andaban y hacían lo que ellos querían, porque no quieren sujetarse a Dios. Entonces llegan, como Dios es un Dios respetuoso, es un Dios que practica el libre albedrío, entonces los deja, los suelta, los deja. Y hacían cosas vergonzosas, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1. Pero también ahí en Jueces capítulo 17 dice que no había rey y cada uno hacía lo que mejor le parecía. ¿Estará nuestra sociedad hoy día de la misma manera? La gente vive, hermanos, como si Dios no existiera. La palabra del Señor dice en Romanos 1 que lo que de Dios se conoce les es manifiesto.
Todas las cosas que hay en el mundo, hermanos, aún nosotros mismos somos la evidencia clara y exacta de un Dios todopoderoso, de un creador, porque las cosas que hay no pueden vivir o subsistir de la nada, sino que hay detrás de las cosas que nos rodean, hay un poder que es todopoderoso, y ese se le atribuye a Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Pero la gente, hermanos, en aquel entonces de Jueces, en los romanos y en nuestra sociedad, ¿habrá algo en común? La gente vive como si Dios no existiera. Y se hace, hermanos, lo que bien le parece a cada persona. Hay un trágico acontecimiento, hermanos, ahí mismo en Jueces capítulo 19, versículo 2. Jueces 19, 2. Dice el versículo 2, y su concubina le fue infiel. La concubina de Levita le fue infiel. Y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Llama la atención este versículo, hermanos, versículo 2. Y al final haremos la conclusión. Por eso dele énfasis a este punto, al punto número 1 de capítulo 17, donde este levita acepta la proposición de Micaía de servirle como sacerdote para administrar a sus ídolos en la familia de Micaía y de la mamá de Micaía, porque ella es la que paga para que se fundan estos ídolos, se talle en la madera los ídolos, y entonces empiezan a adorarlo toda la familia, y de ahí aparece este hombre levita joven. Entonces le dice, te vamos a pagar por año y te vamos a dar ropa, calzado, todo, y tú administra los asuntos espirituales de nuestros ídolos. Y ese es una decisión terrible de este joven levita. Y segundo problema, hermanos, la mujer, esta concubina, le es infiel. Y de ahí se desata una serie de acontecimientos terribles. Sabemos la historia, acabamos de leer, mandé el audio para que usted lo escuchara en casa, ya lo pusimos aquí todavía para recalcar la historia que Dios quiere que quede grabada en cada uno de nuestros corazones. Y ese conocimiento nos ayuda a la gente que nos ve, a la gente que nos escucha en cualquier parte del mundo, para que reflexionemos sobre estos puntos importantes que la palabra del Señor nos da de información. Se estaba practicando en Gaba la sodomía. Este hombre ya grande, maduro, dicen en Chiapas macizo, ve a esta pareja, a levita y a su concubina y a su criado, que no tienen dónde pasar la noche. Entonces él ofrece hospedaje. Tus necesidades sean ahora para mí, sean mi responsabilidad, le dice, y le ofrece hospedaje. Se los lleva a su casa, pero el pueblo se entera, los de Gaba se enteran, entonces quieren que saquen a ese forastero para tener relaciones sexuales con él. Pero el hombre ahí en la casa, hermanos, dice, no se haga tal cosa, no se haga tal acontecimiento con mi huésped. Y ofrece a su hija y a la concubina a cambio de no hacerle daño a este hombre levita, sacerdote de Dios. Entonces, la historia relata, hermanos, que se llevan a esta mujer, y dice la escritura que toda la noche abusaron de ella. Al amanecer, regresa, despuntaba el alba, ya estaba para amanecer, cuando esta mujer la llevaron, o ella fue a rastras, no lo dice la Biblia. Ella llega a la puerta de donde estaba hospedado el esposo, y no tenía fuerzas, hermanos.
estaba destrozada, su dignidad había sido hecha pedazos. Su cuerpo había sido abusado. Se queda en casa, afuera, y muere esta mujer. ¿Cómo habrá estado el corazón, las emociones de este joven levita? Primeramente, al sufrir el abandono de esta mujer y regresar a casa de su padre. Destrozado. Pasan 4 meses para pensar, para reflexionar. Entonces va y le busca, dice la Biblia, y le habla para hablarle amorosamente, para decirle, bueno, vamos, regresa. ¿Qué habrán convenido? No lo sé, no lo dice la Biblia. Pero lo que sí afirma, hermanos, es que regresan y está este acontecimiento. Hermanos, esta mujer está destrozada emocionalmente. El esposo no lo dice la Biblia, pero seguramente que sí. Porque a lo que tú más amas, cuando se le hace daño, sean hijos, sean padres, sea esposo, esposa, quien sea que tú amas, que te interesa, que te importa, te va a doler el alma, te va a doler el corazón. Y posiblemente hasta caigas enfermo, caigas enferma por tal dolor, tal acontecimiento ocurrido en tu ser que tú amas demasiado. Y por quien, si fuera posible, dieras la vida. Esta mujer muere, está destrozada, sus emociones destrozadas, está muerta. Entonces el hombre la pone en el animal de carga y se la lleva otra vez a los montes de Efraín, donde estaba con Micaía, donde le había ofrecido hospedaje, y paga a este sacerdote levita. Pero ocurre un acontecimiento, hermanos, que narra la Biblia. Dice que esto no se va a quedar así. Y el levita parte en 12 pedazos a esta mujer, conforme a las tribus de Israel. La parte y la envía a todos los territorios donde estaba asentado el pueblo de Israel. Entonces, él manda decir que se juzgue, que se haga justicia de tal acontecimiento. Y usted conoce la historia, la hemos escuchado en estos audios que envié de la palabra del Señor. Entonces el pueblo se reúne, hermanos, se reúne. Y en el capítulo 20 de Jueces, capítulo 20, no vamos a poner el audio porque se nos va a ir el tiempo en el audio, por eso lo envié para que usted lo escuchara y estuviera en lo que estamos hablando, si usted lo escuchaba en casa. Entonces Jueces 20, se reúnen todos y le dicen al levita, cuéntanos, ¿cómo fue tal acontecimiento? Y el levita, con el corazón en la mano, sus emociones pisoteadas, su dignidad por lo mismo, entonces empieza a narrar el acontecimiento. Y se enfurece el pueblo, hermanos. Se enfurece por tal perversión. Entonces, vamos a levantarnos en contra de los benjamitas, porque ellos fueron los que estaban ahí en Gaba y fueron los que hicieron tal perversidad. Nunca, dijo uno, nunca se ha hecho tal acontecimiento desde que la noche que salimos de la esclavitud de Egipto hasta el día de hoy. Nunca se ha hecho tal acontecimiento, tal perversidad con ningún ser humano, con nuestros propios hermanos. Entonces vamos, y se levantan, hermanos, el pueblo de Israel, y empiezan a atacar a Benjamín. ¿Quién era Benjamín? Usted recuerda, Benjamín era el hijo que más amaba a Raquel y Jacob. Y era hermano de José, José el soñador. Esos dos hermanos, hijos de Raquel. Entonces ahí está Benjamín, y de ahí Benjamín está en Gaba, y los benjamitas son los que hacen tal perversidad contra un sacerdote de Dios. Se llena de ira el corazón de ellos, de sus hermanos, y van y hacen guerra. Y es lo que menciona el capítulo 20, hermanos. Es triste, pero después que han sido vencidos, 25,000 benjamitas muertos. Antes, 18,000 han caído a filo de espada.
han muerto los benjamitas. Esa tribu está próxima a desaparecer. Pero ¿dónde está Dios? Dios llega al corazón de los hombres de guerra que están defendiendo a este levita y dice este hombre: vamos a perder, vamos a borrar de la historia, vamos a dejar que ya no tengamos una tribu más en nuestro pueblo. Si es nuestro hermano, Benjamín es nuestro hermano, aunque no de mamá, pero sí de papá. Hermanos, entonces dicen: vamos a que esta tribu siga adelante. Entra el perdón, entra la reflexión, entra el de medite cada uno pero era Dios que me había puesto en el corazón, en las emociones, en los sentimientos de estos personajes que abogan para que la tribu de Benjamín no desaparezca, sino que siga adelante, que se procreen más y se multipliquen, como Dios dio la orden a Adán: multiplicaos. Entonces, los benjamitas son, a raíz del perdón, el fruto del perdón, el fruto de la reflexión de que los benjamitas no desaparecieran, no se extinguiera esa tribu. Entonces, ya habían jurado ellos, hermanos, en el capítulo 21, que no se le daría ninguna mujer a los benjamitas para que esa tribu desapareciera del mapa. Pero el amor de Dios, ¿quién puede luchar contra el amor de Dios? Entonces dicen las tribus: nosotros juramos que no se le va a dar ninguna mujer de nuestras tribus. Pero hay alguien que no haya estado en la junta y que no haya juramentado como hicimos nosotros, y sale una por ahí, hermanos. Entonces hacen un acuerdo con algunos benjamitas para que se secuestren a estas mujeres en una fiesta, para que así no se extinga la tribu de Benjamín. Pero solamente llega a 400,000 y son 600,000. Y hacen arreglos. La cosa es que toman mujeres y esa tribu subsiste a raíz de ese perdón, de esa comprensión y de esa reflexión. Reflexiones para el alma. Es nuestra conclusión. Y esto es lo más duro. Esto es lo que se va a oír un poco pesado a nuestros oídos, hermanos. Porque en las reflexiones para el alma, en lo que Dios quiere que tú y yo reflexionemos, es que no sea un tema más, no es una lectura más, sino es un modo de vida. Es una enseñanza que proviene del corazón de Dios para ti, para nuestro bienestar, para que no caigamos, como dice la palabra, que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Que la palabra, por eso dice Dios en los Salmos, está llena la Biblia de esto, hermanos. Allá en Jeremías 31 al 34 dice: yo voy a hacer pacto, voy a hacer un nuevo pacto, pero no como el pacto que hice con sus padres cuando yo los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. No, porque esa ley, esos mandamientos estaban plasmados, estaban escritos en tablas de piedra. Voy a dar la ley en sus corazones. Por eso los salmos, por eso la palabra de Dios habla de tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, por eso, como ya no está escrita en tablas de piedra, sino está en tu corazón, está en nuestros corazones la palabra, es lo que en cualquier momento, donde quiera que tú estés, donde quiera que sea tu círculo social, donde quiera que tú andes, donde quiera que estemos, hermanos, si la palabra está en nuestros corazones, esto es lo que va a frenar, es lo que va a detener las intenciones del corazón si son malas ante la presencia de Dios. Porque el salmista ya lo dijo, tú lo sabes, yo lo sé, lo sabemos todos. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si yo voy a los cielos,
allá estás tú. Si voy al abismo, a lo profundo, allí, para allá, izquierda, derecha, a donde quiera que yo vaya, ahí estás tú. Pero si la palabra está en nuestros corazones, si la palabra está en mi corazón, eso es lo que debe frenar, es lo que debe ayudarnos a decir, un momento, Jesús. Un momento, Jesús. Fíjate bien lo que vas a hacer. Fíjate bien lo que estás haciendo. Si has perdido la ruta, si has perdido la dirección, si estás desorientado y no encuentras tu ubicación, piensa, reflexiona. Y este es el mensaje, hermanos. Número 1, grave error del levita, servir a Micaías, que era idólatra. ¿Qué dice la palabra? No os engañéis a vosotros mismos. Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, punto número 1 de reflexión para tu alma, reflexión para nuestra alma, hermano, hermana, amigos, hermanos que nos ven. Este levita comete un gravísimo error de servir a dioses paganos sostenido o apoyado, vamos a llamarle económicamente y materialmente, por este hombre perverso, idólatra. Y perdónme esta frase, por favor, juntamente con su mamá, porque la mamá es la que paga para que fundan sus ídolos y para que tallen los ídolos, y pagarle a levita para que administre a los dioses de Micaía y de toda la familia. Gravísimo error. Él era, si Dios lo escogió, ¿por qué no escogió a Benjamín? ¿Por qué no escogió a la tribu de Zabulón, de Neftalí? Dios pone sus ojos en la tribu de Leví. Ellos eran los bendecidos, hermanos. Ellos eran los privilegiados, como tú, como yo, que ahora somos reyes y sacerdotes para Dios. No es un trabajo, es un privilegio servirle a Dios en este ministerio. Entonces, ¿qué le costaba a este levita reflexionar y pensar que lo que estoy haciendo está mal? ¿Qué le costaba? Sin embargo, el grave error que comete este hombre levita es de servir a Micaías, que era idólatra. Hermanos, de ese punto de la decisión de este joven levita, se desata y empieza a cosechar los frutos de lo que él había sembrado. Si él no hubiera decidido, no hubiera tomado la determinación de servir a Micaías en su idolatría, entonces otra historia nos hubiera dejado Dios acerca de este joven levita. Sin embargo, por la decisión que este hombre tomó, se desata en su vida, hermanos, no al día siguiente, no a la semana. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sé. La cosa es que este levita se ha convertido en un idólatra y viene la factura a cobrarse tiempo después. Hermano, hermana, cuidado con las decisiones que cada uno de nosotros hagamos en nuestra vida. ¿Bendices a Dios? ¿Bendices a tu familia? ¿O maldices a la familia? A tu propia familia. A los que te rodean. A los que nos rodean. Una sola decisión puede repercutir para el bienestar de nuestras vidas, y no solamente de nosotros, sino de los que vienen atrás de nosotros. ¿Maldecimos o bendecimos a los que dependen de nosotros?
¿Y saben lo terrible? Es que la mala equivocación, la mala decisión que yo haga, no muere conmigo, no se acaba conmigo, sino esto pasa a los demás. Hermano, hermana, como dicen en los grupos, mamitas, papitos, abuelitas, abuelitos, tengamos mucho cuidado al tomar decisiones, porque o benefician a la familia o maldicen a la familia. Como consecuencia de esta decisión de este joven levita, en el capítulo 19, versículo 2, esta concubina, hermanos, le es infiel. Pero Dios, qué gran acontecimiento y qué dolor. Debido también a su mala decisión, debido a su comportamiento. Miren lo que pasa ahí mismo en el capítulo 19. Destrozan su alma, hermanos. Se desata una guerra en contra de los benjamitas. Dos decisiones que cambian el rumbo de los que le rodeaban. El joven levita por una parte y esta mujer que es infiel por otra parte. Y es que a veces puede ser que nos equivocamos. Porque ¿quién no se ha equivocado en esta sala? ¿Quién no ha cometido errores en esta sala? Si decimos que no, entonces Dios está mintiendo, la palabra está mintiendo, porque allá en 1 de Juan capítulo 1, versos 8, 9 y 10, 2, 1 al 3, dice que todos hemos pecado, hermanos, que hemos cometido faltas. Por eso en el 2.1 dice, pero abogado tenemos para con el Padre. El asunto es que no juguemos con la palabra de Dios, que no juguemos con nuestra salvación, porque Dios es amor. Dios es amor. Pero también el escritor a los Hebreos dice que Dios es fuego consumidor. Por lo tanto, decisiones que tomemos equivocadas de este levita y de esta mujer, miren lo que pasa después. El esposo se tiene que ver en la necesidad para que se le haga justicia, partirla conforme al número de las tribus y enviarla a todo el pueblo de Israel. Y se levanta la guerra y estuvo a punto de desaparecer de la historia bíblica la tribu de Benjamín. Reflexiones para el alma entonces, hermanos. Cuidemos, tengamos presente el grave error del levita y de esta mujer. Porque tus decisiones en la actualidad, sean buenas o sean malas, van a ayudar o van a perjudicar a los que te rodean. Bendices o maldices a tu familia. Que Dios bendiga su palabra y muchas gracias. Amén.